El día de hoy estaremos presentándoles en este webinar funciones de hardware de control de acceso básico. Les comento, mi nombre es Eduardo García. El día de hoy no se pudo presentar en este webinar el ingeniero Juan Carlos Castruita, le estaré supliendo en este momento. Vamos a estar presentando varios videos a lo largo de la presentación. La mayoría de estos no tienen audio, únicamente van a estar viendo las configuraciones del equipo, van a estar viendo cómo se realizan las configuraciones, por ejemplo, de un anti-passback, de cómo funciona detección de dedo vivo. Bien, les comento, el día de hoy nos toca hacer la revisión de este webinar con funciones de control de acceso. ¿Para qué vamos a utilizar un control de acceso? Les comento rápido. El objetivo de este webinar del día de hoy es introducirlos a las funciones básicas de control de acceso. El alcance de este webinar es para saber qué tipo de dispositivos podemos ofrecer a nuestros clientes, qué tipo de soluciones le podemos brindar desde un inicio, cómo saber cómo operan, tanto como la estructura interna de nuestros dispositivos, los tipos de cerraduras con los que podemos interactuar, cómo vamos a gestionar todo este tipo de dispositivos, y hasta el final vamos a dejar un apartado para las preguntas. Cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan relacionada con este webinar, no duden en hacerla en el momento. Les comento, mi compañero, el ingeniero Antonio Hernández, está a cargo de las preguntas en este webinar. Pues bueno, bien, vamos a empezar. ¿Cuáles son los objetivos de conocer lo que es el control de acceso? Vamos a ver lo más importante de los dispositivos de control de acceso. Vamos a ver cuál es pues el alcance de este tipo de configuraciones que podemos tener el día de hoy. Vamos a forjar un conocimiento para saber qué soluciones dar al momento de que alguno de nuestros clientes nos estén solicitando cualquier tipo de control de acceso, cualquier tipo de elemento que nos permita denegar o permitir el acceso a ciertas instalaciones. Vamos a también tener una toma de decisión muchísimo más rápida, obviamente porque ya nosotros vamos a conocer cómo funciona este tipo de control de acceso, cómo lo podemos administrar, cómo lo vamos a poder instalar. Y para finalizar, dentro de información general, vamos a poder dar una elección pues del mejor dispositivo, de la mejor solución que le podemos ofrecer a nuestro cliente, tanto como un control de acceso, un software, una cerradura, qué es lo que le vamos a poder ofrecer. Ok, como introducción, hay que primeramente definir lo que es control de acceso. Control de acceso es un sistema electrónico, bueno, en este caso lo vamos a tomar como la introducción en seguridad electrónica. Es un sistema electrónico que restringe o permite el acceso de un usuario a un área específica, validando la identificación por medio de diferentes tipos de lecturas. Nosotros bien sabemos que tenemos tanto como una clave NIP, una tarjeta o tag, o simplemente una huella dactilar. En este caso sería biometría. Dentro de la biometría nosotros podemos generalizar ya sea iris, ya sea detección de vena, rostro, huella, que bueno, prácticamente a eso nosotros estaríamos englobando como biometría. Y a su vez controlando el recurso ya sea de una puerta, un torniquete, también puede ser un torniquete de cuerpo completo, es a través de un medio electrónico, como puede ser un electroimán, una cantonera, un pestillo, un perno o un motor debidamente. ¿Por qué nosotros determinamos de un control de acceso físico, un control de acceso electrónico? Anteriormente nosotros o las personas que utilizaban un control de acceso lo hacían a través de registrar a una persona, y pues bueno, obviamente esta persona podía eh, tomar el nombre de alguien más, o era un poco más complicado
ir registrando a través de libretas, lo cual pues generaba el estar teniendo más y más y más y más consumo de estas libretas, que a final de cuentas era completamente obsoleto. No es fácil el poder definir cuándo una persona entró o cuándo una persona salió de determinado lugar. Ahora, la evolución de nuestros controles de acceso nos permiten a nosotros tener un control más estricto de cuántas personas acceden a determinado lugar, cuántas personas en el momento han salido, en el horario que se pueden, podemos definir en qué horario salen, en qué horario están entrando, básicamente porque la gestión y esta evolución ha sido muchísimo más fiable. Dentro del tipo de control de acceso, nosotros podemos definir ya sea, lo vamos a manejar por standalone o un dispositivo que sea autónomo, el cual a mí me va a permitir, ya sea dos configuraciones que tenemos básicas. Uno, estarlo monitoreando a través de nuestra red o únicamente dejarlo sin ningún tipo de comunicación dentro de una PC hacia el mismo dispositivo y me va a permitir a mí tener el control, ya sea de un timbre externo para definir si el equipo ha sido vulnerado, me va a permitir tener el control de una cerradura, la cual es obviamente la que va a permitir o denegar el acceso a ciertas instalaciones, y un botón de salida. Obviamente nosotros también botón de salida lo conocemos como REX o Request to Exit. Este tipo de botones a mí me va a permitir desde la parte interna solicitar una apertura de la cerradura, y me va a permitir a mí sin mayor complejidad el poder salir del edificio. O también me va a permitir a mí conectarme al dispositivo y obviamente hacer una salida sin mayor problema. Dentro de estos tipos de control de acceso autónomos o standalone, podemos encontrar dispositivos que se pueden instalar a la intemperie, como puede ser este caso del dispositivo que ustedes están viendo en pantalla. También tenemos dispositivos con características avanzadas, las cuales a mí me permiten, en este caso, detectar a un organismo, ya no tanto como detectar una huella simplemente o que la pueden llegar a duplicar. También existen dispositivos de control de acceso standalone, pero con funciones avanzadas. Pueden también ser conectados a la intemperie, debido a la simplicidad del dispositivo que ustedes llegaran a instalar, pues ustedes pueden también determinar si puede ser un control de acceso pequeño, con pantalla, o únicamente un dispositivo de control de acceso que me permita a mí ingresar un NIP, una contraseña, la lectura de una tarjeta o las tres. Aquí cabe destacar que los dispositivos van desde una seguridad básica, una seguridad intermedia o una seguridad alta. Por ejemplo, el dispositivo que ustedes están viendo en pantalla me va a permitir a mí tener tres tipos de seguridad, ya sea una seguridad básica. Ustedes recuerden que para poder determinar el tipo de seguridad que vamos a utilizar, debemos hacer estas tres preguntas: ¿quién, cuándo y dónde? Por ejemplo, ¿quién me va a determinar la persona que va a pasar dentro de las instalaciones? Esta persona, ¿quién va a tener, pues obviamente, varios métodos de verificación? En este caso puede ser NIP, puede ser lectura de tarjeta, un tipo de tag o una huella dactilar, como lo habíamos revisado anteriormente, es el tipo de biometría. Si nosotros podemos asegurar que los tres factores, por ejemplo, quién, cuándo y dónde, se pueden eh, enlazar para poder proporcionar seguridad a la persona que está a las instalaciones a las cuales va a estar ingresando, pues vamos a tener un control de acceso con un nivel de seguridad alto. Por ejemplo, recuerden que un NIP, cualquier persona lo puede llegar a conocer, lo puede, lo puede conocer, y en este caso cualquier persona puede acceder, pero si ustedes al momento de generar un método de verificación que me esté solicitando NIP y huella, pues obviamente vamos a incrementar
el nivel de seguridad que nosotros vamos a proporcionar al momento de ingresar. Recuerden que hay dispositivos en standalone que permiten a ustedes tener varios tipos de seguridad. En cuanto a biometría, les había comentado anteriormente que tenemos el método de verificación de huella, de vena, y hay dispositivos que a nosotros nos permiten, pues, utilizar los tres simultáneamente para incrementar este tipo de seguridad. Bien, eso es en cuanto a terminales standalone. Nosotros también, en cuanto a control de acceso, tenemos dispositivos que pueden estar monitoreados dentro de la misma red. Tal es el caso de un control de acceso avanzado, como lo puede ser un panel de control de acceso. A este mismo le podemos conectar dispositivos esclavos, le podemos conectar botones de salida, le podemos conectar obviamente otro tipo de dispositivos para poder hacer una vinculación. Yo con este tipo de paneles puedo automatizar una entrada, puedo, en caso de que haya alguna emergencia, automatizar una vinculación para que me permita tal vez disparar una alerta, disparar una alarma, la apertura de todas las puertas, la apertura de todas las chapas. Puedo conectar diferentes tipos de cerraduras a este panel de control de acceso avanzado. Puedo conectar una alerta audiovisual para que me permita el hacer este tipo de vinculaciones, o también puedo conectar cámaras para poder tener monitoreo de todo lo que se está presentando en el momento. También se puede conectar un botón, el REX, Request to Exit, les vuelvo a comentar, el cual me permitirá a mí hacer una apertura interna. Esclavos, como les había comentado, lectoras de cualquier tipo, siempre y cuando estén dentro de los parámetros de conexión Wigand, eso ya sería un poco más técnico. Puedo conectar este tipo de lectoras que me van a permitir a mí incrementar la seguridad de mi panel. Generalizando nuevamente, tenemos tres tipos de control de acceso: típico o básico, que podemos englobar los dispositivos que no tienen pantalla, que no tienen una conexión directa a cualquier computadora. Medio, los cuales me permiten a mí tener un control, ya sea de un horario de entrada, un horario de salida, un horario para que puedan hacer un marcaje, que ya tienen pantalla, que ya pueden ser terminales standalone y que yo puedo ir a enrolar a cualquier persona sin ningún problema. O en este caso también tenemos un control de acceso ya avanzado. Control de acceso avanzado me permite a mí tener completo control desde una computadora, asignar cierto tipo de horarios, hacer vinculaciones, esclusas. Ya sería un control de acceso avanzado, el cual me va a permitir a mí hacer este tipo de configuraciones. ¿Cuáles son las características de mi control de acceso? Bueno, bien, niveles de seguridad, básico, intermedio, alto. Ustedes noten que tenemos diferentes equipos biométricos, los cuales a mí me permiten tener ciertos niveles de seguridad. Un nivel básico, vamos a ver cómo se puede configurar, desde nivel intermedio, que me permite tener creadas zonas horarias, y un nivel avanzado, lo cual les había comentado, que me permite a mí hacer configuraciones como un anti-passback, un exclusamiento, y niveles de control de acceso avanzados me va a permitir a mí hacer anti-passback globales. Hay dos tipos, como les había comentado anteriormente, hay autónomos o de gestión. Los autónomos a mí me permiten llegar e instalar el dispositivo y ahí mismo se van a estar haciendo todas las configuraciones, o de gestión me van a permitir a mí hacer configuraciones a través ya sea de Bluetooth, de Wi-Fi, a través de un software hacia el propio dispositivo. Los, los biométricos que son compatibles con lectores esclavos a mí me van a permitir incrementar la seguridad del propio dispositivo. Así también hay ciertos equipos, ciertos biométricos que tienen una función de antisabotaje o tamper, el cual va a enviar una señal en el momento de que sea vulnerado el biométrico.
Vamos a hablar un poquito de las conexiones que tienen este tipo de dispositivos que le permiten conectar a una cerradura eléctrica, a una cerradura electromagnética, a un perno, le permite conectar sensores de puertas para definir en qué momento ha sido abierta, cuánto tiempo ha pasado después de esta apertura. Y asimismo también podemos conectar una alarma. Si ustedes conectan un sensor de puerta y la puerta obviamente tiene una configuración de que a los 5 segundos después de que ha sido abierta, si no se cierra, puede generar una alarma, ya sea local o la puede enviar directamente a cualquier software. También se pueden conectar botones de salida a ciertos dispositivos. Funciones de acceso. Ok, un acceso, si una persona está enrolada dentro de o tiene la tarjeta o conoce el NIP de acceso, le va a permitir a una persona eh, ingresar a las instalaciones o ingresar a esa puerta. El acceso es muy sencillo. Cualquier persona que esté dado de alta previamente en esta terminal, presiona su huella. Si no está dado de alta, no le va a dar el acceso, obviamente. Si está dado de alta, le va a permitir el acceso. Pero hay una pequeña condición dentro de. Recuerden que para tener el control de acceso hay que saber quién, hay que saber cuándo y hay que saber a dónde. Nuestro panel de control de acceso avanzado tiene la opción de controlar 4 puertas. Ahí estaría definido hacia dónde va a poder ingresar y dónde. Si yo no tengo esas dos constantes bien claras dentro de mi control de acceso, simplemente no voy a poder ingresar a pesar de que quién haya sido enrolado. Recuerden que cuándo y dónde son dos constantes que nosotros tenemos que formular para saber, para tener especificado el control de acceso o es tener especificado hacia dónde va a poder ingresar. Obviamente, una vez que se hayan cumplido estas dos condiciones, la persona que está previamente registrada va a poder ingresar. ¿Cómo funciona la opción de antisabotaje dentro de un dispositivo? Si ustedes cuentan con un biométrico que tenga esta opción, que tenga este botón en la parte trasera, si llegara a ser vulnerado, si llegara a ser removido de la base en la cual ha sido instalado, tiene dos opciones el biométrico, de generar una alerta acústica dentro del biométrico, así también como enviar información directamente desde nuestro biométrico hacia el software que haya sido conectado, indicando que ha sido vulnerado. Obviamente va a ser con una alerta audiovisual dentro del propio software que va a alertar a las personas que hayan sido, que estén monitoreando en ese momento. Así también puede enviar un correo electrónico a las personas que hayan sido enroladas dentro del software para saber que hay problemas dentro de. Vamos a ver un pequeño video de cómo funciona este, esta pequeña opción que tenemos dentro de los dispositivos que realmente es muy buena debido a que los controles de acceso que nosotros instalamos muchas veces no tenemos pues un control es muy estricto dentro de las instalaciones. No tenemos un control de quién los está monitoreando directamente. Únicamente lo que hacemos es tener un control remoto de todos los dispositivos que tenemos. Pues bien, si ustedes notan, dentro del dispositivo, en la parte superior derecha no hay ninguna alerta o no hay ningún icono que me indique a mí que haya sido vulnerado. El dispositivo funciona completamente bien, el dispositivo está funcionando sin mayor problema. Y una vez que se ha vulnerado, que ha sido removido de la base en donde se encuentra, ustedes van a notar que hay un signo de admiración encerrado en un triángulo. Esto ocurre una vez que el dispositivo ha sido desmontado. En este biométrico no tenemos la configuración de que inicie una alerta acústica, pero sí tenemos la configuración de que envíe hacia nuestro servidor una alerta de que ha sido desmontado. Ahora bien, esta es una de las funciones que nosotros tenemos dentro de los dispositivos de control de acceso.
Les comentaba anteriormente de que también existe la función de timbre externo. La función de timbre externo me permite a mí una de dos, o saber en qué momento ha sido vulnerado el biométrico o programar una alerta para que suene en determinados horarios. Hay que conocer qué tipo de relevadores son los que tienen en la parte interna. Los relevadores no soportan más de 36 volts en corriente directa y no se puede conectar alguna sirena que sea a 110. Entonces, esta opción a mí me permitirá tener una alerta, una sirena que también va a poder ser inicializada en el momento de que se active la función de antisabotaje. Todos los dispositivos de control de acceso lo tienen en la parte trasera, es únicamente un relevador. El diagrama de conexión es bastante sencillo, me permite a mí saber el cambio de algún horario, o lo podemos también conectar a una sirena visual, a una alerta visual para tener también en caso de que sea muy ruidoso el ambiente en donde se va a estar instalando, pues con una señal visual, un estrobo, podemos definir en qué momento se está haciendo este cambio del dispositivo. Otra de las funciones que nosotros tenemos en nuestros dispositivos que es bastante buena poder informarle hacia nuestros clientes es la detección de dedo vivo. La seguridad hoy en día, pues realmente tiene que ser muy alta. Ya no nada más es el tener una seguridad biométrica junto con una, un ID de usuario o junto con un PIN de usuario. Algunas veces se puede llegar a duplicar esta huella, se puede llegar a clonar y pues básicamente las personas que llegan a hacer esto pueden ingresar a las instalaciones. Hoy en día la detección de dedo vivo, que es Silk ID, todos los dispositivos que tienen esta función los pueden llegar a encontrar con este identificador Silk ID, le va a permitir ya detectar que cuando una persona está haciendo una detección falsa. Nuestros dispositivos cuentan con esa opción, la podemos habilitar o se puede deshabilitar en todo momento. Como si ustedes pueden ver en el video, se está enrolando una huella de plástico, una huella. Obviamente la lectura de la huella es muy baja debido a que las minucias de la propia huella, mm, pues son obviamente de plástico. Si ustedes llegan a notar, sí puede enrolar este tipo de minucias dentro de cualquier dispositivo y al momento de hacer cualquier verificación es exitosa. Ahora, habilitando la función de detección de dedo vivo, obviamente nosotros vamos a poder eliminar cualquier método de verificación fake que llegara a haber dentro de esto. Lo que se busca es eliminar que se clonen, por ejemplo, con látex, con un papel que haya sido clonado, con una imagen. Lo que nosotros buscamos es incrementar la seguridad en la biometría. Ahora bien, cuando se trata de enrolar la huella falsa o el de goma, simplemente no es posible. No importa que la huella esté bien clonada dentro de una huella de látex, un dedo de látex, de goma, de cualquier material plástico, si no es orgánico, si no es un tejido vivo, simplemente no lo va a reconocer. Entonces, una función que nosotros tenemos dentro del control de acceso para todos los dispositivos Silk ID es detección de dedo vivo. Habilitando esta función, no importa cuántas veces la clonen, no importa qué perfección tenga la huella, no va a poder tener un acceso correcto.
Nótese que la función está habilitada a detección de dedo vivo. En este momento se está habilitando la, la detección de dedo vivo. Es exitoso el acceso, pero con otros materiales es completamente denegado el acceso. Esa es otra de las funciones que nosotros queremos implementar, que queremos trabajar dentro de. El diseño de nuestros sensores es completamente delgado, ya funciona para que no esté clonándose una huella, y pues prácticamente eso es lo que nosotros incrementamos dentro de las funciones de control de acceso. Imaginemos un escenario en donde ustedes tengan funcionarios que sea importante el resguardo de sus bienes. Si alguna persona puede llegar a clonar la huella, no tanto como tener el NIP, porque pues ustedes bien saben que la seguridad depende también desde algo básico, medio o alto. Algo básico es únicamente tener el conocimiento de un NIP. Obviamente cualquier persona puede tener el conocimiento de un NIP. La tarjeta, pues una tarjeta la pueden seguir, la pueden prestar y obviamente van a tener el acceso cuando ustedes quieran tener estos dos métodos de seguridad habilitados. Pero bueno, con este ya sería un método de seguridad bastante alto, que ya nadie puede clonar una huella. Entonces, con este tipo de biométricos, la función de detección de dedo vivo, pues incrementa muchísimo lo que es la seguridad como tal. Otra de nuestras funciones que tenemos para control de acceso es anti-passback o anti-retorno dentro de lo que es nuestro idioma. Anti-passback es una función que a mí me permite o que me va a tener una regla bastante sencilla. Tengo que hacer una entrada y una salida para volver a hacer una entrada dentro de una sola puerta. Vamos a ver la configuración, que realmente es bastante sencilla. Necesito tener un lector esclavo. Si no está habilitada la función, no importa cuántas veces yo tenga el acceso, me lo va a autorizar, o cuántas veces yo tenga la salida, me lo va a autorizar. Con esto yo obligo al personal a no prestar tarjetas, a no pasar NIPS de entrada, porque en definitiva no van a poder hacer dos entradas al mismo tiempo. Habilitando esta función, anti-passback, me va a obligar a cumplir esta regla. Si no se cumple esta regla, obviamente no voy a poder acceder. Nótese que está habilitada la función anti-passback en este momento, y si yo quiero hacer dos entradas, simplemente me lo niega. Me lo va a indicar como un acceso ilegal. Tengo que hacer una entrada y una salida para volver a hacer una entrada. Como ya se cumplió la función, la regla, en este momento puedo hacer una entrada y una salida normalmente. Esa es la condición, la regla que se debe de cumplir para poder completar la función anti-passback. Si no hay una salida después que se hace una entrada, simplemente no voy a poder entrar nuevamente. Entonces, muchas veces esto funciona en oficinas en las cuales pues no quieren que alguien ajeno a la empresa acceda con una tarjeta o con un NIP o con una huella, o que necesiten hacer eh, un control bastante estricto de quién entra y quién sale hacia las instalaciones. Dentro de nuestros sistemas standalone, no es necesario que estén comunicándose hacia un software, no es necesario que yo los enrole directamente desde una computadora. Lo podemos hacer dentro del mismo dispositivo. Standalone o autónomo, o un dispositivo autónomo, me permite enrolar, dar de alta, dar de baja, crear nuevos usuarios, crear reglas,
Como ustedes lo saben, hay sistemas de control de acceso básicos o hay sistemas de control de acceso intermedios, los cuales pues también tienen pantalla. Entonces, los que tienen pantalla, la configuración es bastante sencilla. Pero, ¿qué pasa con los que no tienen pantalla? Es bastante sencillo. Únicamente hacemos una serie de comandos para poder enrolar cualquier usuario, como se está viendo en el video. Y esto a mí me permite, por ejemplo, no tener el control desde una PC, sino tener el control desde el propio dispositivo. Es bastante fácil la manera en la cual nosotros podemos tener el control de un dispositivo standalone, siguiendo ciertos pasos de cómo enrolar una persona, cómo darla de alta o cómo eliminarlo directamente el usuario. El proceso pues es exactamente el mismo. Hay una persona que está dada de alta dentro del propio dispositivo, va a permitir el eliminarlo directamente también al dispositivo, siguiendo los comandos que indican en el dispositivo se puede eliminar. Relativamente el proceso de carga de usuarios, descarga de usuarios, hay dispositivos que permiten conectar una memoria USB, un pendrive al mismo biométrico, descargar toda la información que tiene este para saber en qué momento el usuario número 2, el usuario con nombre determinado, ha ingresado, ha salido de estas instalaciones. Obviamente, como les comentaba, también podemos tener el control de ambos, ya sea ID, huella, tarjeta, y asimismo podemos tener el propio control de enrolar a un solo usuario una tarjeta y tener el método de seguridad un poco más elevado, ID y tarjeta. Como ustedes pueden ver, también se puede agregar al mismo usuario huella, tarjeta, contraseña, y podemos utilizar los tres métodos de verificación para que no genere problema al momento de ingresar. Cabe destacar que los métodos de verificación, los tipos de verificación que nosotros tenemos es huella, tarjeta, password, o también se pueden cumplir las dos condiciones, huella y tarjeta, o las tres condiciones, huella y tarjeta y password, o huella o tarjeta y password. Dependiendo del tipo de verificación que ustedes quieran utilizar, es el tipo de seguridad que le van a poder proporcionar este tipo de dispositivos. Standalone también puede contar con estos métodos de verificación, huella, password, eh, tarjeta, ambos tienen que ser las condiciones dentro de los manuales que ustedes van a encontrar en los dispositivos de control de acceso. Van a encontrar que se puede interactuar entre huella, diagonal, password, diagonal, tarjeta. Esa condición es o, me refiero a que pueden utilizar huella o tarjeta o password y van a encontrar el símbolo de I, como ustedes lo ven en este modo 5, huella y password. Cuando ustedes quieran cumplir estas dos condiciones, recuerden que pueden cumplir condición I, que van a ser forzosamente que utilicen huella y tarjeta, o van a encontrar la condición diagonal O,
que significa que pueden utilizar ya sea la tarjeta o su huella para poder hacer la apertura de este tipo de cerraduras. Dentro de nuestros dispositivos, si ustedes agregan un usuario con privilegios de administrador, van a poder modificar esta contraseña como tal. Recuerden que para hacer todos estos movimientos necesitan identificarse como administrador siempre y cuando ustedes quieran ah, tener la seguridad del propio dispositivo, que nadie más pueda modificar las configuraciones que tiene este. Si ustedes definen una como tal, la van a poder modificar o obviamente la contraseña que tiene por default 1234 la pueden modificar para que nadie más pueda acceder a este biométrico y que pueda enrolar, modificar o cambiar las cuestiones de este propio dispositivo. También como tal, todos nuestros biométricos permiten eliminar ya sea uno por uno a todos los usuarios o puede eliminar todo el lote de usuarios que tenemos dentro de. Nótese que se ha eliminado por completo todo el registro de usuarios que tiene el biométrico. Todas estas funciones, todas estas opciones, las pueden encontrar en equipos biométricos standalone, así también como en equipos biométricos que son conectados a través de la red. A través de la red la gestión es completamente más sencillo. Ahora, para poder definir, para saber cómo funcionan nuestros dispositivos, quiero mostrarles cómo está la estructura interna de cada uno. Como ustedes saben, todos los biométricos tienen dos tarjetas. Una es donde se conectan todos los periféricos, ya sea sensor de huella, pantalla. eh, También ahí es donde se conectan las lectoras RFID, MyFair. Tenemos módulos de conexión GPRS. Todos estos componentes los pueden ustedes ubicar dentro de la tarjeta principal. Por ejemplo, en nuestro módulo de proximidad, que es el que le permite a los biométricos detectar las tarjetas, ya sean MyFair o ID, dependiendo del identificador, como ustedes pueden verlo en la parte izquierda. El módulo ID o módulo HID o módulo MyFair dependerán mucho del identificador que ustedes ubiquen dentro del mismo. Así, a su vez, también ocupan una antena, la cual ustedes ven encerrados en el óvalo izquierdo, en el óvalo intermedio más bien. Esta antena es la que permite la lectura de la tarjeta, que obviamente va a ser enviada al módulo. Si no tiene este módulo, pues no estará habilitada la lectura de tarjeta RFID o HID. Y este va a ser enviado a la placa principal, a la placa mainboard. Esta tarjeta es donde ustedes van a encontrar los componentes como por ejemplo la, la alarma, la fuente de alimentación, un chip que es para la prueba de interfaz, el altavoz, la pantalla, los LEDs, el puerto Wi-Fi, que también podemos instalar un módulo de comunicación Wi-Fi para que no necesite cables Ethernet, GPRS, en este caso para que pueda ser portátil, las cámaras, las interfaces de USB, los relevadores, el teclado y todos los demás módulos. Básicamente, ¿cómo podemos definir si una placa, una mainboard, es para control de acceso o para tiempo y asistencia? Si ustedes notan en la parte izquierda, tiempo y asistencia únicamente trae dos conectores. El de USB, que es para comunicación meramente de una USB al dispositivo, o también puede comunicarse a través de un host o un cliente hacia la computadora. La mayoría de equipos biométricos para tiempo y asistencia permiten la comunicación de TCP/IP, RJ45 a una computadora,
o si no, únicamente lo van a poder conectar a través de USB, dependiendo también del modelo del biométrico, si soporta host y cliente. Van a encontrar comunicación RS-232 y en una placa mainboard de control de acceso, ustedes van a encontrar, obviamente, las conexiones del, de los relés, el puerto de comunicación TCP/IP, el puerto para los sensores de la puerta, las alarmas, conexiones Wigan. Les comento esto que los relés los van a poder encontrar dentro de la misma placa mainboard, pero recuerden que no soportan estar conectados directamente a la tensión de 120 volts. Una core board es el cerebro del biométrico. La core board es donde se va a almacenar todos los datos de usuario, es donde se generan los procesos importantes del biométrico, en donde va a definir si concede el acceso o no lo concede. Este es el cerebro del biométrico como tal. Aquí en la core board es donde viene cargado toda la información del firmware, donde viene la memoria RAM que permite hacer todos los procesos, la memoria flash, el procesador. Muchas veces viene también el conector de red, amplificadores de audio y varían los modelos. Dependiendo del modelo, vamos a ver capacidades de biométrico, vamos a tener también la potencia con la cual procesa todas las instrucciones que les envían el propio biométrico. Este es aquí donde se genera absolutamente todo. Si llegara a fallar alguna core board, pues puede ser reemplazado. Pues bastante sencillo, se puede volver a reprogramar, no es muy complicado esto. Vamos a hablar un poquito de lo que tenemos en cuanto a cerraduras. Recuerden que este tipo de cerraduras que son electroimanes se pueden conectar directamente al biométrico, únicamente haciendo un paso del cable. Vamos a ver un diagrama hasta el final. Recuerden el método de instalación de estas cerraduras. Los brackets son opcionales. Esto es parte del control de acceso. Es uno de los elementos que se requieren para formar el control de acceso. Recuerden, los elementos principales es el biométrico, la cerradura y obviamente tendríamos el método el- de verificación que ustedes vayan a tener. Inicialmente vamos a ver lo que son los electroimanes. Recuerden que el amperaje que debe de tener cada uno es el amperaje que va a poder soportar nuestros biométricos en cuanto a la potencia que solicitan los relevadores. También tenemos lo que son cerraduras de pernos. Ese es otro método físico para poder impedir el acceso a una instalación. Se recomienda la instalación en puertas de cristal, en puertas corredizas. Recuerden que las puertas que abaten hacia afuera o hacia adentro es más recomendable que utilicen un electroimán. O también tenemos las contrachapas. Las contrachapas pues básicamente son para puertas de madera. Tenemos ciertas tensiones que llegan a soportar. Se recomienda que sea una instalación para algo básico, que no requiera una seguridad bastante alta, pero sí requieran tener bien controlado el acceso. La contrachapa no tiene una fuerza de agarre bastante grande, por lo cual se recomienda en ese tipo de instalaciones. Algo bastante sencillo. Este sería el diagrama de conexión. Puede ser un diagrama de conexión tipo A, que es directo al biométrico. La tensión se controla a través del solo el biométrico. Cuando un botón hace la solicitud de apertura, lo envía hacia el biométrico. O el tipo B, el puente se hace a través del biométrico y el botón en los cuales estaría haciendo el corte de la corriente hacia el electroimán. En cuanto a gestión de control de acceso,
Tenemos un software dedicado que es el Access 3.5, es completamente gratuito. Se pueden instalar terminales pool y standalone. Terminales pool me refiero a un lenguaje de comunicación avanzado para equipos, por ejemplo, TF-1600, doy un modelo, o el MA500, los cuales permiten una comunicación estable hacia los softwares de control de acceso. Standalone es igual otro lenguaje de comunicación, es igual estable, simplemente que permite también la conexión de biométricos para tiempo y asistencia y control de acceso, el lenguaje de comunicación standalone. En algunos otros webinars se explicará más a detalle cuáles son los SDKs con los que contamos. Este software está enfocado para aplicaciones medianas, de algo básico a algo medio, un alcance robusto, pues ya no estaría dentro de. El tipo de conexión es LAN, los alcances que tiene son LAN. La capacidad varía desde 50 dispositivos con su propia base de datos hasta un alcance máximo de 100 biométricos como tal con alguna otra base de datos. Contamos con el software Biosecurity. Sí requiere de un licenciamiento, es modular, todo se administra a través de módulos, ya sea control de acceso, elevadores, visitantes, ronda, video. Esto es para una aplicación ya muy robusta. Es un software que permite tener el control de varias puertas. En cuanto a puertas, yo me refiero a puntos de acceso en donde van a poder ingresar. El alcance es LAN, WAN y en un entorno de una red ya dentro de la nube. Los lenguajes de comunicación solamente admite push. En versiones anteriores soportaban pull, que son paneles de control de acceso. Así también tiene compatibilidad con terceros. Actualmente contamos con protocolos de seguridad HTTP y HTTPS. La plataforma o el software se maneja a través de web, soporte para exploradores, por ejemplo, Internet Explorer, Chrome. Vamos a hablar un poquito de lo que es la compatibilidad de estos softwares con bases de datos de externos, de terceros. Funciona con SQL Server sin ningún problema, MySQL. Oracle actualmente tiene soporte para bases de datos muy robustas, también con Postgres SQL. Bien, en cuanto a definiciones de control de acceso, les quisiera comentar que vamos a pasar al apartado de preguntas. Si tienen alguna pregunta en este momento con relación al webinar que hemos visto el día de hoy, pues les agradecería que las externaran. ¿Tienen alguna cuestión con relación a lo que es control de acceso? ¿Cómo lo podemos enfocar? ¿Cómo es que lo podemos utilizar? Aquí hay una pregunta bastante importante. La huella de amago, ¿qué es huella de amago y su definición? Huella de amago es mm, simplemente es una huella la cual nosotros vamos a poder enrolar en cualquier dispositivo y esta a mí me va a permitir hacer la apertura de una puerta, pero la condición es en caso de que el personal se vea amenazado, se vea amagado por una persona que tenga alguna otra intención. Esta huella me va a permitir a mí hacer un acceso normal, pero dentro del software que esté monitoreando ese dispositivo, va a permitir enviar una alerta de que algo está sucediendo en ese punto donde está dado de alta el usuario. No es muy difícil. Ustedes cuando están enrolando a través del software una huella, aparece una casilla pequeña que indica huella de amago. Si ustedes la dan de alta, no es necesario hacer otra configuración adicional. Únicamente se marca esa casilla, se marca la casilla de la huella de amago y el software en automático va a definir que esa huella se está involucrando
para la huella de amago. En el biométrico no se debe de dar de alta esa huella de amago. No tiene una opción, no tiene, los que no tienen pantalla no tienen esa opción para indicar que es una huella de amago. Los que sí tienen pantalla también hay una parte en donde se indica que es una huella de amago, pero en sí el biométrico no envía una señal acústica dentro de, básicamente porque si no pondría en riesgo la vida de la persona a la cual están obligando a hacer la apertura. Entonces es bastante sencilla la manera de cómo trabaja eh, este, es esta función de huella de amago. Hay otra pregunta que indica que ¿cómo puedo cambiar el estado de entrada y salida de un dispositivo en el software? Bien, ustedes inicialmente en la configuración de puertas pueden revisar que hay una casilla que permite entrada y salida. Se puede hacer esa conversión, ya sea de salida o entrada, o también dentro de los biométricos pueden definir el maestro es entrada o es salida, y el esclavo, como lo habíamos visto en un ejemplo anterior, el FR1200 puede fungir como entrada. Entonces la configuración se puede hacer directamente a través del software hacia el biométrico y así definir cuál es entrada y cuál es salida. Ok, me preguntan cuál es el calibre de los cables que se pueden utilizar en en las alarmas. Bien, el calibre depende básicamente en el amperaje, en el voltaje que llegan a tener en en las alarmas. Se recomienda que sea un calibre 14 o un calibre 18. No es muy alta la tensión que llega a soportar. Incluso se puede utilizar, muchas de las ocasiones pueden utilizar el cable blindado, Bell, bueno, no, por no decir, por decir marcas, pueden utilizar el cable Belden. Ese tipo de cable es muy bueno. Les repito, el calibre 14 o 18 es el recomendado para este tipo de instalaciones. No hay mayor problema en que ustedes utilicen este tipo de cable, básicamente porque los relés tienen la mm, limitante de solamente soportar hasta 36 volts o 48 como máximo en corriente directa, y en alterna soporta 24 volts sin mayor problema. Recuerden que la tensión y la potencia que requiere cada panel difiere de las cerraduras que vayan a ustedes a conectar. Por ejemplo, si en un panel Invayo están utilizando las cuatro cerraduras y quieren energizar desde el panel las cuatro cerraduras, la fuente de poder que ustedes tengan es necesario que puedan llegar a cubrir con el consumo que tienen las cerraduras. Por ejemplo, si yo conecto cuatro electroimanes que tienen un consumo de 1 amper cada uno, pues obviamente la fuente de poder que yo debo de asignar para estas cuatro puertas debería ser de 4 a 5 amperes. El panel, pues prácticamente lo único que hace es quitar voltaje o cerrar el circuito del voltaje. Si ustedes tienen las cuatro cerraduras, que tienen las cuatro puertas habilitadas, no es necesario que pongan una fuente de poder de 12 volts con 10 amperes porque no es el consumo el que el panel va a estar enviando, sino los electroimanes es lo que va a estar consumiendo. El panel, la única función que hace, si no tienen eh, energizado desde el mismo, es quitar voltaje o cerrar voltaje en el relevador. Recuerden que el relevador es el método que a mí me permite abrir o cerrar la puerta. El relevador me permite poner el voltaje hacia la cerradura o quitar el voltaje directamente de la cerradura. Eh, en otros webinars hemos visto cómo funciona o cómo poder energizar una cerradura desde el propio relevador. Podemos ver en otros, ya sea, me parece que ya está en nuestra página como video, van a poder definir cómo configurar esos jumpers para que el panel entregue potencia o únicamente funcione como un contacto seco. Únicamente tenemos huella de amago. Por el momento, PIN sería para
una emergencia, clave de emergencia o como tal, no hay un pin de amago como tal. La huella de amago tiene salida en el equipo solamente a través del software. La huella de amago únicamente cuando se genera esta problemática envía hacia el software. En sí lo que hace la huella de amago es notificar a la persona que me está monitoreando en mi servidor de que ha ocurrido un evento. No va a enviar una señal en el punto, porque si fuera así, recuerden que nosotros mismos podemos poner en peligro la vida de la persona a la cual está haciendo esa verificación con esa huella de amago. Recuerden que no hay salida en el biométrico, no hay relés en el biométrico, lo único que hace es abrir la puerta. Si ustedes imaginan el escenario de que hay una bóveda y hay un MA500 configurado con una huella de amago, ustedes van a poder abrir la bóveda, va a poder pasar la persona normalmente. Dentro de ese biométrico no va a pasar absolutamente nada. La huella de amago va a enviar la información hacia mi software de que está ocurriendo una eventualidad. En el software voy a ver el evento, huella de amago, y ustedes van a poder definir que hay un problema en ese punto. La huella de amago no es señal acústica ni visual dentro del propio biométrico. Vamos a tomar un poquito del Silk ID. Si ustedes tienen un biométrico el cual no cumpla la función Silk ID, va a poder utilizarse una huella común, básicamente porque no tiene detección de dedo vivo. El FR1500 es un equipo esclavo que permite detección de dedo vivo, básicamente porque tiene el sensor Silk ID. Si ustedes tienen un ejemplo, el F21 con el FR1500, se va a cumplir la condición en ambos, pero si se tiene un FR1200, es muy probable que si no se llegara a cumplir la condición en el FR1200, pueda llegar a detectar un dedo falso como tal. Obviamente nosotros estamos trabajando a través de firmware. El firmware se configura y cualquier configuración que ustedes tengan con el FR1500 seguramente se va a cumplir dentro del F21. Si es detección de dedo vivo, debería de respetar la condición de dedo vivo y reconocer la huella en ambos dispositivos, pero para poder incrementar la seguridad se recomienda tener, si quieren cumplir obviamente esta condición, se recomienda tener el FR1500 y obviamente el F21, ya que ambos cuentan con el sensor de huella Silk ID. Otra de las funciones que nosotros podemos cumplir como control de acceso es que a través de un módulo Power over Ethernet, ustedes lo pueden encontrar con los distribuidores dentro del panel, es que podemos enviar energía a través de solo un cable Ethernet. Entonces también tenemos el módulo que permite enviar a través de un solo cable Ethernet la corriente hasta nuestros paneles y obviamente definir qué potencia desde el switch PoE voy a enviar y qué potencia voy a recibir en el switch PoE. Mm, si yo quiero conectar un dispositivo esclavo y quiero saber el reporte de todas las personas que ingresan y salen, lo único que voy a poder generar es a través del maestro. Yo no voy a poder generar ningún reporte de entradas ni salidas a través del esclavo, básicamente porque el que lo está gestionando, en este caso vamos a poner un ejemplo, 2IN01A. Si yo tengo dos equipos IN01A, que es función de control de acceso y tiempo y asistencia en el propio dispositivo, si yo controlo el acceso en estos dos equipos y pongo un esclavo IN01A como tal a otro IN01A, en el maestro yo únicamente voy a poder definir entradas y salidas, porque en el equipo esclavo lo único que voy a poder generar son entradas. La configuración es bastante sencilla. Si yo tengo dos biométricos y en uno estoy registrando entradas y salidas, en ese equipo voy a poder definir quién entra y quién sale. Pero recuerden que el equipo esclavo, en este caso el segundo IN01A, únicamente va a estar enviando información de entradas, entradas, entradas. Pero ¿qué pasa cuando yo genero perdón, salidas? Pero ¿qué pasa cuando yo genero una entrada? El equipo esclavo no va a tener ese registro de entrada. El maestro es el que tiene toda esta información, entradas y salidas. Así que cuando yo quiera generar un reporte de entradas y salidas, debo de hacerlo forzosamente en el maestro.
Porque recuerden que el esclavo únicamente va a entrar, va a tener registros de salida y nunca le envía el maestro un registro de entrada al esclavo. Todo se gestiona dentro del maestro. Así que recuerden que esa condición se debe de cumplir. El software Biosecurity únicamente es control de acceso. Hasta este momento únicamente está fungiendo como control de acceso. ZKTeco se define por innovaciones. ZKTeco fue la primera compañía que empezó a utilizar biometría dentro de sus paneles de control de acceso y hoy en día no se queda atrás a la vanguardia en cuanto a softwares. Esperemos que a finales de este año o a principios del año que viene esté listo el módulo de control de asistencia. Por el momento, Biosecurity tiene módulos de tiempo y de control de acceso avanzado, videovigilancia, elevadores, rondín dentro de su propia arquitectura. Entonces, quédense atentos a las nuevas innovaciones que están dentro de nuestros softwares de control de acceso, tiempo y asistencia. Bueno, para finalizar, les recuerdo nuestros datos de contacto. Todavía seguimos respondiendo preguntas con relación a este webinar. Nuestros datos de contacto, recuerden que ustedes nos pueden localizar dentro de la página www.zktecolatinoamerica.com. Así también van a poder encontrar toda la información que ustedes requieran. Hay un apartado de contacto en el cual ustedes van a poder ingresar sus tickets de soporte. Toda la información que ya no alcanzamos a responder en este webinar, ustedes pueden direccionarse a este apartado de contacto, y en él van a encontrar un, un pequeño apartado en donde ustedes pueden ingresar su nombre, sus apellidos, incluso su problema que llegaran a tener con biométricos, softwares, cerraduras, todos los productos de Zcateco. Recuerden que aquí, ya sea por zona, todos los que están dentro de el área de México pueden ingresar directamente aquí en nuestra página, ingresar su ticket. También personas que estén fuera del interior de la República, fuera de México, pueden ingresar su ticket. Obviamente también tenemos oficinas en otros países, bueno, en dado caso que no sean de aquí, para que ustedes vean que dentro de esta parte hay ese pequeño apartado en donde pueden agregar sus tickets. Cualquier duda, cualquier cuestión que llegaran a tener en cuanto a producto, recuerden que este es un apartado de soporte. Cualquier cuestión que llegaran a tener, por favor, contáctenos. Les recuerdo, mi nombre es Eduardo García, de Soporte Técnico de México. Les recuerdo que el día de hoy no nos pudo acompañar el ingeniero Juan Carlos Castruita, que estaba a cargo de este webinar. Les quiero agradecer por su presencia. Les recuerdo que el ingeniero Antonio Hernández estuvo a cargo de las preguntas. Y sin más por el momento, me despido y estamos en contacto para el próximo webinar.